bienvenidos a Noticias Caracol. Hoy es miércoles 13 de marzo del año 2013. La atención del mundo sigue puesta en el Vaticano, donde se elige al Papa, pero antes queremos recomendar esta muy buena entrevista que hace nuestra colega Natalia Orozco de Tanya Nickmayer. Recordemos que esta guerrillera está también en el proceso de paz. Y hay la holandesa, ¿no? La holandesa, muchas versiones Guerrillera. sobre su vida, sobre lo que significa en la guerrilla. Muy recomendado del diario El Espectador. Así es, y por segundo... Mabel, qué rico que esté esta mañana Muchas aquí en gracias, Noticias Caracol. Por segundo día consecutivo no hubo humo blanco en la chimenea de la Capilla Sixtina. Hubo desconsuelo entre los miles de católicos que se reúnen bajo una fina lluvia en la fría plaza de San Pedro en Roma. Vamos por eso de inmediato al Vaticano con los enviados especiales de Noticias Caracol, encabezados por nuestro director Luis Carlos Vélez. También allí están los papas, los sacerdotes que nos han acompañado en toda esta transmisión especial. Adelante, Luis Carlos, ¿qué es lo último? ¿Qué tal, Mabel? Muy buenos días, Juan Diego, un placer verlos a la distancia. Tenemos retorno de Caracol, entonces acá los podemos ver y saludarlos. Bueno, ha sido una mañana muy activa. Saludo primero al padre Linero y también al padre Clarión. Muchas gracias por acompañarnos. Ya están volviéndose habituales en nuestra transmisión de noticias, lo que nos hace unas personas muy felices. Muchas gracias a los dos. Estoy seguro que en Colombia piensan de la misma manera. Fíjese que esta mañana fue una mañana muy movida. Muy temprano, eran las 10:15 de la mañana y estábamos todos pendientes para que se diera una fumata. Una de las fumatas que se consideran alternativas. Cuando no pasó eso, pues estábamos pendientes de que se diera otra a las 12 del día hora local, 6 de la mañana hora de Colombia, y estábamos dispuestos para que eso ocurriera. Sin embargo, se adelantó unos minutos antes, alrededor faltaba un cuarto para las 12, sí, más o menos. 11:40, se dio la fumata, en este caso negra. Han sido tres votaciones y dos fumatas, una anoche negra y la de hoy negra. Quiero empezar preguntándoles. Dígame. No hay sorpresa. No hay sorpresa. En el libreto. En el libreto eso estaba pensado, eso estaba esperado. Sí, era muy difícil que tuviéramos ese consenso que se necesita de 77 votos tan rápido. Es apenas normal que esperemos y hay que esperar. Es más, yo me atrevo a pensar que muy probablemente ni siquiera hoy podamos tener eso. Ya a partir de mañana yo creo que sí sería más normal esperar fumata blanca. Padre Clarión, ¿cómo vio esto? Pues la verdad es que era previsible. Ahora es muy emocionante ver a las personas que están ya en la plaza de San Pedro, que vienen esperando la fumata. Aunque se podía presuponer que sería negra, de todas maneras había ya mucha gente, incluso soportando la lluvia, para poder acompañar estos momentos tan importantes para la vida de la iglesia. Vamos a ver entonces las imágenes y un resumen de lo que ocurrió, tal vez mientras usted dormía. Los ojos de los miles de fieles que se congregan en otro día gris sobre la plaza de San Pedro volvieron a ver saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina humo negro en el segundo día de las votaciones para elegir al sucesor de Benedicto XVI. 115 cardenales tienen la difícil misión de escoger al sumo pontífice, encomendados al Espíritu Santo. La segunda fumata del cónclave deja en vilo a los católicos del mundo. La mayoría de votos requerida es de 77 para que uno de los cardenales sea elegido papa. La elección se hace por escrutinio secreto. Los fieles siguen reunidos esperando la próxima fumata del día. A esta hora los cardenales están tomando un descanso y seguramente están almorzando para luego embarcarse en otra jornada doble de votación. A la media tarde de acá de Roma se espera haya una fumata, si no, también es procedimiento. Veremos otra alrededor de las 7 de la noche, hora local, es decir, 1 de la tarde, hora de Colombia. Muchas personas han venido aquí, familias enteras están acá. Eso es importante, porque es una experiencia de fe también, entonces hay mucho peregrino. Mire, está lloviendo a cántaros, sin embargo, hay mucha gente en la plaza de San Pedro. Eso es una buena señal para la Iglesia Católica, que sigan viniendo familias de todo lugar para ver esto. Pues es que es parte de ser iglesia el querer participar en la vida misma de la iglesia. Todos los bautizados, no solo los sacerdotes, formamos parte de la iglesia y tenemos esa función de ser miembros activos, y que vengan acá es una expresión muy concreta y muy hermosa de esa fe. Entre 100.000 y 200.000 personas esperan sigan llegando hasta el Vaticano para acompañar estos momentos tan importantes para la Iglesia Católica, en los cuales veremos el cambio de mando y veremos quién va a ser el sucesor de Benedicto XVI. Esto es lo que nos encontramos en la plaza de San Pedro.
Pese a que por la chimenea de la Capilla Sixtina salió humo negro, señal de que los 115 cardenales no se habían puesto de acuerdo con respecto a quién sería el sucesor de Benedicto XVI, los asistentes vivieron una jornada inolvidable. Muy bien, muy bonito, muy emocionante. Increíble. Muy emocionante porque no sabíamos lo que iba a pasar. Fue muy largo. La expectativa creciente por conocer al próximo Papa se apodera de los turistas que recorren las calles de Roma. Todavía estoy contenta de estar aquí para ver esto. Esperemos que tengamos una respuesta. Varios de los visitantes esperan que la elección del sumo pontífice se dé durante el tiempo que planearon sus vacaciones. Nos vamos el viernes, así que tiene que ser antes del viernes. El mundo católico espera ver por la chimenea la fumata blanca y la frase Habemus Papam. Inicio del cónclave fue algo que se llevó a cabo ayer en medio de la tradicional ceremonia que está establecida para este evento. El cónclave, lo que muchos dicen, es una ceremonia medieval en momentos en que todo el mundo está conectado por Twitter, hay televisión. ¿Por qué se sigue haciendo esto? La Iglesia Católica se sigue comunicando con chimeneas cuando podría estar haciendo una rueda de prensa. Claro, pero también hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Esta decisión es una decisión que debe ser hecha con total libertad. Y entonces el hecho de que estén aislados, no hay influjos externos y también no hay compromisos, no hay que tener que quedar bien con nadie. Y eso nos da mucha confianza porque cada cardenal va a emitir su voto por aquella persona que realmente crea que sea la más indicada para representar a Cristo y para también guiar la barca de Pedro. Ayer fue un momento de mucha emoción, ¿no, padre? Claro, porque yo quisiera decirte también que en un mundo donde los signos se han acabado, el mundo de lo rápido, encontrarse con ceremonias tan simbólicas, tan llenas de sentido, a nosotros nos parecen extraños, pero yo creo que hay que recuperar eso. A mí, por ejemplo, el momento de cerrar las puertas me impactó, me pareció una cosa emocionante, y creo que es un signo, una manera de decirle al mundo, bueno, vivimos de otra forma, no todos tenemos que vivir corriendo y en ese agite en el que andan algunos. Vamos a ver entonces un resumen de lo ocurrido ayer cuando empezó el cónclave acá en el Vaticano. El cierre de la puerta de la Capilla Sixtina marcó el inicio de un cónclave histórico, un proceso inusual que desde hace 600 años no se realizaba con un pontífice vivo. Una hora antes, los 115 cardenales que elegirán al sucesor de Benedicto XVI, en procesión y cantando letanías, pidieron la intercesión de los santos. Con la imagen del juicio final de Miguel Ángel desde lo alto, los cardenales en dos filas entraron a la Capilla Sixtina custodiados por la Guardia Suiza. Antes de ocupar su lugar asignado, cada uno de los cardenales se inclinó en señal de reverencia ante el Cristo crucificado. Los purpurados cantaron con devoción el Veni Creator Spiritus para pedirle al Espíritu Santo sabiduría en esta crucial decisión para los católicos. Con un juramento colectivo prometieron no revelar nada de lo que allí ocurra. De no violar de modo alguno este secreto, sea durante, sea después de la elección del nuevo pontífice. Luego, ante una enorme Biblia, uno a uno juró guardar secreto. El primero en hacerlo fue el decano del cónclave, el cardenal italiano Giovanni Battista Re. Allí estaba la representación colombiana, el único cardenal elector de nuestro país, Monseñor Rubén Salazar. Gómez, Spondeo. Nuevamente los prelados volvieron a los asientos de madera que llevan grabados sus nombres. Claras todas las reglas y con el grito "todos fuera", extra omnes, quedaron dentro solo los 115 electores. La Capilla Sixtina cerró sus pesadas puertas y se dio inicio al cónclave a las 5:35 de la tarde, hora de Roma. El cónclave es un procedimiento milenario en el cual se elige al Papa. Este procedimiento, ¿qué pasa cuando están allá adentro? ¿Siguen hablando? ¿Lo mismo que hicieron en las congregaciones o es algo que solamente nos sentamos a votar juiciosamente? Lo segundo. Nos sentamos a votar juiciosamente. Ese es el tema del cónclave. Ya el momento de los diálogos, ya el momento de los discursos, ya el momento de ver los perfiles posibles, ya fueron las congregaciones. Ahora se trata de votar, de comenzar a votar, y de hecho eso hacen: 2 votaciones en la mañana, van a almorzar, 2 votaciones en la tarde, hasta que tengamos papa. Y
¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? Es decir, estas votaciones continúan o hay un momento en que paran y dicen, ok, vamos a revisar, vamos a pensar, vamos a orar. En la Constitución Universi Dominici Gregis del 96, Juan Pablo II estableció que si después de 12 votaciones no hay un candidato, entonces se detienen y uno de los cardenales da una exhortación para que, pues, motivar a que se encuentre ese consenso y encontrar realmente a la persona que deben elegir como sucesor de Pedro. Acá en Noticias Caracol estamos entendiendo, estamos aprendiendo mucho de esta ceremonia. Esta es una explicación de lo que es el cónclave. La palabra cónclave viene del latín cum clave, en español bajo llave. La expresión data de 1241, cuando fue elegido Celestino IV. Soldados romanos encerraron a los cardenales en este viejo castillo para obligarlos a tomar una decisión. La técnica no siempre funciona. El cónclave en el que se eligió a Gregorio X duró casi 3 años, hasta que los habitantes de Viterbo, donde se reunían los religiosos, le quitaron el techo al lugar de encuentro para incomodarlos, bajo el pretexto de que así entraría más rápido el Espíritu Santo. También se ha limitado la comida a los cardenales para presionarlos. Hoy tienen derecho a máximo 33 votaciones para llegar a una que sume 2/3 partes a favor de alguien. De lo contrario, la votación número 34 sería la final y por mayoría absoluta. Con la elección de Pío IX comenzaron los cónclaves cortos, hasta entonces duraban meses, pero desde 1846 duran en promedio 5 días. Aunque el más corto fue mucho antes, en 1503, al ser elegido Julio II en menos de 10 horas. Durante la elección de Benedicto XV en 1914 participó por primera vez un latinoamericano, y cuando eligieron a Juan Pablo I establecieron también la norma de prohibir el voto a mayores de 80 años. Los nombres más comunes son Juan en 23 ocasiones, Gregorio y Benedicto 16 veces, y Juan Pablo I y Juan Pablo II fueron los únicos papas con nombre compuesto. Una vez se ha elegido el papa, lo vestirán en la sala de lágrimas, llamada así pues casi todos los papas lloran en este lugar, conmovidos por el giro histórico que toman sus vidas. Los cónclaves y la historia de los cónclaves es muy rica, llena de significado y llena de puntos altos y puntos bajos, cónclaves rápidos, cónclaves cortos. ¿Cuál fue el cónclave más rápido que se ha visto en la historia reciente? En la historia reciente el cónclave más rápido es el del Papa Pío XII, que en el segundo día, después de 3 votaciones, es decir, en la fumata que acaba de pasar, ya estaba. Sí, ha sido el más rápido, pero el de Benedicto XVI, por ejemplo, fue después del 4 votaciones. Es como si hubiera sido hoy por la tarde, hoy a media tarde. Y en cambio otros, tipo Pablo VI o Juan Pablo II, fue hasta el 3er día. También encontramos otros casos de este siglo donde han durado 6 días, 5 días, 7 días. Pero desde la elección del Papa Pío IX, los cónclaves nunca han pasado de una semana. Buen ¿Qué tema. es lo que sientes tú? ¿Cuánto se va a demorar? No, yo estoy convencido de que vamos a tener papa mañana. Es decir, yo soy de los que creo, porque yo aspiro a que tengamos papa mañana, en la segunda fumata tal vez, de la mañana, porque no creo que vaya a ser fácil que los dos que entraron con tanta fuerza sean elegidos. Eso es lo que mi intuición de periodista también me dice. Claro. Eso es lo que mi intuición de periodista me dice. Es posible que tengamos hoy en la tarde, ¿verdad? Es posible, pero ¿qué va? Yo creo que va a ser en la mañana, y yo he insistido mucho en un candidato de Viena. Mire que se los estoy diciendo. Vamos a ver un poco de los otros cónclaves, qué es lo que ha pasado en la historia reciente acá en Noticias Caracol. El 14 de octubre de 1978, 111 cardenales electores se reunieron para elegir al nuevo papa. Buscaban al sucesor de Juan Pablo I, quien murió 33 días después de ser elegido. En el tercer día de cónclave y después de 8 escrutinios, el 16 de octubre, Karol Joseph Wojtyła, de 58 años, fue elegido. Y adoptó el nombre de Juan Pablo II en honor a su predecesor. Luego se sabría que el cardenal polaco recibió 99 votos en el 8º escrutinio. El pontificado de uno de los líderes más carismáticos e influyentes del siglo XX duró casi 27 años, en los que recorrió el mundo por lo que fue conocido como el Papa Viajero. El siguiente conclave se inició el 18 de abril de 2005 y el propio cardenal Joseph Ratzinger presidió la misa por eligiendo Romano Pontífice en la Basílica de San Pedro. Pax vobis.
Después los cardenales pasaron a la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico en la tarde para la primera ronda de votación. En el primer día, hacia las 8 de la noche, se observó humo negro saliendo por la chimenea, indicando que aún no había papa. Y lo mismo ocurrió al mediodía en el segundo día de las votaciones, pero a las 4:50 de la tarde sucedió lo que el mundo católico esperaba, la fumata blanca que anunciaba que había sido elegido el sucesor de Juan Pablo II. 14 minutos después, las campanas de San Pedro confirmaron la elección de Joseph Ratzinger, el cardenal alemán que tomó el nombre de Benedicto XVI. Y 8 años después, tras su renuncia, la sede pontificia volvió a quedar vacante. Todo lo que pasa en los cónclaves se mantiene en secreto, en estricto secreto, so pena de excomunión. Incluso cuando están las reuniones cardenalicias, poco es lo que se conoce y lo que se filtra solamente lo publican aquellos medios que tienen una persona en constante contacto con el Vaticano, conocidas como vaticanistas. Pero se ha conocido un poco con el paso de los años de lo que pasa allá adentro. Sí, se ha conocido, claro que sí. De hecho, ahorita el padre Benjamín contaba una anécdota que es rica. ¿Por qué no la cuentas, Benjamín, que me parece bien chévere? Bueno, el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, que su primer acto de gobierno fue duplicarle el sueldo a los que llevaban la silla porque él pesaba lo doble que Pío XII, decía a los armenios, pues el cardenal Agayanian y yo íbamos muy parejitos, pero al final yo le gané. Revelaba datos. El Papa es el único que puede dar permiso para romper el secreto del cónclave. Y esto también está lleno de simbología, significados, de colores, claro, que tienen una razón de ser. Sí, y para nosotros la ropa es mucho más que simplemente cubrir el cuerpo. Para nosotros la ropa tiene todo un sentido, tiene una manera de expresar nuestra relación con el Señor, una manera de expresar lo que somos. De hecho, el rojo, lo tenemos claro, es el color del mártir, es el color de aquel que está dispuesto a dar la vida por el Señor. Y el blanco, que va a usar el Santo Padre, de nuevo, el nuevo, sin duda, tiene que ver más con la presencia de Dios, es el color de la trascendencia. Vamos a conocer entonces un poco más del significado de las prendas que se utilizan en esta tan importante ceremonia y momentos de la Iglesia Católica. En esta cama, en cuya cabecera se resalta la cara de Jesús como imagen protectora, dormirá el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. La residencia cuenta con amplias y espaciosas habitaciones, un dormitorio, un estudio y una sala. La suite papal está ubicada en la Casa Santa Marta, lugar que alberga hoy a los 115 cardenales que elegirán al sucesor de Benedicto XVI. Aquí se hospedará por unas semanas el nuevo sumo pontífice, hasta que el apartamento papal, que fue sellado el pasado 28 de febrero, sea reestructurado y adecuado. El apartamento papal, ubicado en el Palacio Apostólico, solo será reabierto cuando se posesione el Papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica. Estas son otras habitaciones y exteriores de la cómoda pero sobria residencia que aísla a los cardenales del mundo exterior. Consta de 106 estudios, 22 habitaciones, un apartamento y una pequeña capilla. La moderna instalación, que fue inaugurada en el 2005, fue un regalo al Colegio Cardenalicio del Papa Juan Pablo II. Ahora veamos los ornamentos que lucirá el nuevo Papa. Sobre su cabeza, el nuevo Papa llevará una mitra, un símbolo especial que indica que el sumo pontífice es profeta, sacerdote y rey. En su mano, el Papa llevará en algunas ceremonias litúrgicas un báculo o bastón pastoral, signo de autoridad, jurisdicción y gobierno. Sobre sus prendas, el sumo pontífice usará el palio, una banda de lana blanca, de pocos centímetros adornada por varias cruces negras con 3 alfileres. Es la insignia más antigua y característica del obispo de Roma. En su mano derecha el nuevo Papa lucirá el anillo del pescador, que tiene la imagen de San Pedro pescando en un bote, bordeado con el nombre de quien ocupará la sede que dejó vacante Benedicto XVI. 1.200 millones de católicos en todo el mundo y América Latina es la región que tiene más católicos de todo el planeta. Y Colombia, por supuesto, es uno de los países que tiene muchísimos católicos y en su mayoría es católica.
muy probablemente usted que nos está viendo en televisión es católico también porque vive en Colombia y es de América Latina y muchos están rezando para que esto tenga un buen término, ¿no? Claro, es que para nosotros no es un ejercicio democrático simplemente, no es solo un ejercicio de elección, para nosotros es una experiencia de fe, por eso he insistido en que el Espíritu Santo está ahí también y por eso todos los católicos del mundo estamos orando por eso. Si usted mismo tiene que decirle al Padre Dios de la vida, hombre, ayúdanos en esto porque necesitamos un buen papa. Y en México, tú eres de México, hay muchísimos católicos al igual que en Colombia. Esto es muy importante para México. Claro, también. eso es todo un evento importante para todos nosotros y de hecho los cardenales no electores están también en sus iglesias invitando a los fieles a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, a la Santísima Virgen que nos ayude a elegir un papa que nos guíe. Si hoy en Colombia alguien va a misa, ¿están pidiendo por el nuevo papa? No solo en la misa, sino también en el rosario y en la hora santa y en todo lo que haya se pedirá porque estamos pidiéndole a Dios que nos dé un padre que sea como el padre del hijo pródigo. Así se está viendo esta temporada de reflexión, de cambio en la Iglesia Católica en otros lugares del mundo. En la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, al igual que en otros templos alrededor del mundo, fieles católicos se dedican por estos días a orar para que la decisión que tomen los cardenales reunidos en Roma para elegir nuevo papa sea la correcta. Un papa, como más noble, más humilde. Monseñor Eugenio Lira, el encargado de la Conferencia Episcopal Mexicana, insiste en la importancia de la oración. Varias diócesis han determinado que en estos días se hagan misas especiales y jornadas de oración por la elección del Papa. En Nueva York tampoco se habla de otra cosa. En el barrio La Pequeña Italia, varios restaurantes realizan apuestas entre sus comensales, muchos de ellos inmigrantes europeos y latinos que favorecen a los cardenales de su región. En Boston, de donde es uno de los favoritos, el cardenal Sean O'Malley, la mayoría de los votos son para él. Inclusive, una de las primeras víctimas de abuso sexual por parte de religiosos en esa ciudad cree que O'Malley supo manejar la crisis. El cardenal de Boston tiene que ser el próximo papa. Él es el hombre, aunque no le guste, que está preparado para lidiar con esta crisis que no va a desaparecer. En este frío pueblo en Canadá, Lamotte es el lugar donde nació otro favorito, el cardenal Marc Ouellet. En la única iglesia de este pueblo, con 450 residentes, las oraciones son para él. Medios de comunicación se han instalado en la iglesia donde comenzó la vida católica de este hombre, la cual podría ser foco de atención del mundo si lo eligen papa. Sin embargo, no todos los católicos están pendientes del Vaticano. En Filipinas, un país mayormente católico y muy pobre, la preocupación de algunos es obtener dinero para poder cenar esta noche. Yo soy una creyente católica y por eso le pido a Dios que le ayude a mi esposo a tener trabajo. A veces él escucha mis oraciones. Dice que la elección de un nuevo papa es importante, sin embargo, para esta madre de 7 hijos, no es una prioridad. 6 de la mañana, 47 minutos en Colombia, 12 del día, 47 minutos acá en el Vaticano. Estamos en cobertura especial de esta la noticia más importante del mundo, la elección del Papa. Y mucho se ha hablado también, antes de que empezara el cónclave, de las dificultades de la Iglesia Católica y sobre todo también la pugna interna. Los vaticanistas aseguran que hay una pelea interna entre los italianos, unos de una facción, otros de una facción, la de Sodano y la de Bertone, que también hay una diferencia entre los italianos y el resto del mundo y que esta convulsión, estas diferencias es la que va a terminar arrojando un nombre. ¿Qué es lo que piensas sobre eso? Yo particularmente creo que son interpretaciones, yo creo que son maneras de ver el mundo, la iglesia, es decir, desde afuera. Lo que sabemos es que habrán matices, sin duda habrán matices, personas que crean que la cosa debe ir más por este lado, más por otro, pero sobre la comunión. Es que interesante esto, en la iglesia hay unidad. No hay uniformidad, tenemos distintas formas y distintos dones, distintas posibilidades, pero hay uniformidad. Yo no creo realmente en esa tensión como la ha presentado la prensa, sí, yo particularmente no creo. Creo que hay matices, yo creo que por ejemplo sí puede haber una preferencia entre los cardenales de la curia, en que sea alguien de la curia, a mí me parece que eso es a plena normal, que entre los que están ejerciendo el pastoreo en sus diócesis,
quieran que sea alguien de este tipo, eso me parece normal, pero siempre desde la comunión y desde la unidad. Aquí se siente en Roma, en el Vaticano, padre, la diferencia entre los bertonistas, los sodanistas, los italianos, el resto del mundo, ¿se siente? Yo creo que son mucho más etiquetas que se ponen en los medios de comunicación, el aplicarle alguna cosa para tratar de simplificar o tratar de entender esta diversidad y estas posturas. Pero es que entender que a la Iglesia no es una institución secular y entonces lo que se aplica a una democracia no se aplica. Esto no es una elección democrática, es una elección espiritual, una experiencia espiritual. Los estamos oyendo y estamos tratando de entender un poco todo este procedimiento que es complejo. Mira, Luis Carlos, que un tema importante aquí es que, para que vea las pequeñas contradicciones, se dice que la lucha es entre Sodano y Bertone, ¿verdad? Se dice eso, así ha dicho la prensa, cosa que yo particularmente no creo, pero sin embargo, los dos son de la curia. Y entonces la otra discusión que se plantea es entre la curia y los pastoralistas. Date cuenta, creo que son maneras de interpretar y maneras de tratar de entender algo que va más allá de lo que comprendemos simplemente. 3 nombres en especial son los que se han barajado antes de que empezara el cónclave, aunque todos dicen, acá por lo menos el dicho es, el que entra papa sale cardenal. Sin embargo, vamos a mostrarles estos 3 nombres que están entre los favoritos de los vaticanistas. El cardenal brasilero Odilo Scherer, de 63 años, de origen alemán, es arzobispo de Sao Paulo, una de las mayores arquidiócesis del mundo. En enero de 2011 fue llamado por Benedicto XVI para dirigir la congregación para los institutos de la vida consagrada y un año después fue nombrado cardenal. Tiene fama de ser conservador, moderado y buen administrador. Habla portugués, alemán, italiano, francés e inglés. Es doctor en Teología Sagrada de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Tiene buenas relaciones con los medios de su país y en su cuenta de Twitter tiene más de 25.000 seguidores. Lo que tenemos que enfrentar ahora es la venida de las consecuencias de una cultura que se expandió rápidamente a la luz de las nuevas comunicaciones. El cardenal canadiense Marc Ouellet, de 69 años, es uno de los más influyentes de la jerarquía católica. Preside la Comisión Pontificia para América Latina y dirige la Congregación de Obispos del Vaticano. Habla francés, inglés, español, italiano, portugués y alemán. Es licenciado en filosofía y tiene doctorado en teología. Ha tenido una relación muy cercana con Colombia, pues vivió más de 10 años en nuestro país. Durante su homilía envió con Noticias Caracol un mensaje a Colombia. Que Dios bendiga a todos los colombianos y les dé la paz. A principios de los años 70 y durante los años 80 fue profesor de seminarios en Colombia, específicamente Bogotá, Manizales y Cali. Y el otro favorito es el cardenal italiano Angelo Scola, arzobispo de Milán. Pertenece al sector más conservador de la Iglesia Católica. Es considerado un buen teólogo con gran experiencia pastoral. Scola se ordenó como sacerdote en 1970 y en el año 2003 se convirtió en cardenal. En los años 80 y 90 estudió en reconocidas universidades católicas como la de Friburgo en Suiza y en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El Padre misericordioso es miembro del Consejo de Cardenales para el Estudio de Asuntos Organizativos y Económicos de la Santa Sede. Acá se dice que los colombianos tenemos cardenal y medio, ¿no? Claro, Marc Ouellet trabajó en Colombia, en Manizales. Vamos a hacer una ronda por las ciudades en Colombia porque queremos conocer cuál es la reacción en nuestro país. Ustedes en sus casas también puedan ver en otras partes del país qué es lo que está sucediendo. Vamos a Manizales, lugar de donde estuvo Marc Ouellet 11 años. Él es uno de los candidatos a ser papa según los vaticanistas. Ahí está Carlos Berrío. Carlos, ¿qué es lo que sucede en Manizales? Adelante. Luis Carlos, muy buenos días. Lo primero que hay que decir es que con mucha intensidad se ha vivido aquí en la ciudad de Manizales este desarrollo del cónclave allí en Italia. Y todo porque aquí hay una conservación de lo que es la tradición católica y eso se refleja aquí en el Seminario Mayor Arquidiocesano de la ciudad, donde precisamente estuvo, como usted lo dijo, el cardenal Marc Ouellet. En ese momento, cuando era sacerdote perteneciente a esa congregación sulpiciana, pues él estuvo primero 4 años, del 74 al 78, trabajando aquí en el seminario. Después lo hizo del 84 al 88 ya como rector de este seminario. Desde las 6:30 de la mañana empezó lo que es la liturgia. En esa liturgia se está encomendando mucho a los 115 cardenales que están allí en la Capilla Sixtina para que ellos direccionen bien lo que será la elección de este nuevo sumo pontífice. Durante
la mañana también harán todas las oraciones y el cónclave definitivamente aquí en esta capital, pidiendo para que ojalá sea el cardenal Margüeled el nuevo pontífice y también para que se desarrolle con beneficio para la humanidad. Muy bien, son déjeme ver aquí, yo me acerco, 6 de la mañana, 53 minutos. ¿Les parece si dejamos este tema por un rato para que la gente también tenga la oportunidad de informarse sobre otras cosas en Colombia, pero más adelante volvemos, padre? Dale, parece? Volvemos, pero a mí me interesan temas como valorización, me interesan esos temas más interesantes. Es importante conocerlo. Volvemos en instantes. Volvemos en un instante. Vamos a nuestros estudios en Bogotá con más información sobre lo que está sucediendo en Colombia. Regresamos en instantes desde acá, desde el Vaticano, con más. Pues para usted, padre Linero, para también el padre Clarión, para que se informe, Luis Carlos Vélez, aquí está ese tema precisamente. Retomamos la información de nuestro país. 6:55 minutos de la mañana. Hablamos de la valorización. La administración distrital anunció que por ahora no citará sesiones extras para debatir la modificación que hizo al cobro de la valorización, la Comisión de Hacienda del Consejo. Pero algunos concejales señalan que están listos para analizar el tema en la plenaria. Si no hay sesiones extraordinarias en el Consejo, el cobro quedará como está. El secretario de Gobierno encargado, Alfonso Cabrera, anunció que por ahora no habrá sesiones extraordinarias en el Consejo para debatir la valorización. No convocaremos a sesiones extraordinarias y esperaremos que el Consejo determine si está en disposición de conversar, de dialogar con la Administración. Aplazar la bomba, no desactivarla. Aplazarla en el sentido en el cual ahora le dice, va a pagar poco ahorita, pero el año entrante se la vamos a clavar toda. El alcalde afirmó que a pesar de esto está dispuesto a sentarse a conversar con el Consejo. Eso lo analizaremos más adelante, no tenga usted afán por eso. Olga Victoria Rubio, vicepresidenta del Consejo, afirmó que aunque existen beneficios para la ciudad con la modificación, hay también la disposición de estudiar el acuerdo en sesiones extraordinarias. El proyecto se puede devolver a comisión y allí se pueden hacer precisamente ajustes. Horacio José Serpa sostiene que en el Consejo no quieren más insultos del alcalde Petro por Twitter a propósito de la aprobación de la valorización. Pues tratar de decir que el cartel de la contratación está detrás de esto me parece a mí una irresponsabilidad. El alcalde dice que él no ha insultado a nadie. Solo compare discursos de concejales con mis twitters. A ver dónde están los insultos. De otra parte, Petro anunció que los operadores de Transmilenio se unen al sistema integrado de transporte, lo que hace el sistema sostenible, según él, con tarifas más bajas para los usuarios, y es el punto de partida para una alianza público-privada que cambiaría la flota de buses rojos por vehículos propulsados por energía. Como veíamos antes, los cambios en el pago de la valorización en Bogotá están en veremos. Por eso hoy nos acompaña la presidenta del Consejo, María Clara Name. Concejal, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Noticias Caracol. Hay muchas preguntas, muchas dudas, en fin. ¿Pagar o no pagar es el gran dilema? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo quedó la valorización? ¿Hay que pagar o no hay que pagar? Bueno, muy buenos días, Mabel y Juan Diego. Bueno, en este momento sí hay que pagar ese cobro por valorización. Hasta el 29 de abril los ciudadanos podrán pagar con el descuento del 15%. Pero es fundamental que en este momento, por ejemplo, el alcalde convoque las sesiones extraordinarias para que pueda hacer una modificación real a ese cobro de valorización y no tenga que pagarse tanto como hasta ahora. Pero, concejal, ha dicho el alcalde que no va a convocar, que esas sesiones extraordinarias no hacen parte de los acuerdos. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, realmente sería bastante irresponsable por parte de la administración no convocar a estas sesiones extraordinarias donde debe debatirse ya en la plenaria. Porque si dejamos esto, igual vamos a seguir con las mismas protestas de los ciudadanos, van a seguir pagando el mismo monto que se les ha venido cobrando, lo cual es bastante injusto. Lo que quiere hacer el Consejo de Bogotá es disminuir el monto distribuible. Yo quiero que tratemos de explicar un poco ese tema, porque es que la gente no tiene ni idea qué fue lo que ustedes hicieron justamente este fin de semana y el lunes en la noche. ¿Cómo quedó lo que ustedes cambiaron? Bueno, en primer lugar, se disminuyó el monto distribuible. Antes estaba en... El monto distribuible es el dinero que se tiene que cobrar a las personas, la cantidad, se tiene que distribuir, entre más se distribuye entre más personas, pues va a tener que pagarse menos cantidad. ¿Cuánto tiene que recaudarse, para entenderlo mejor? ¿Cuánto tiene que recaudarse? Bueno, aproximadamente, según el proyecto que presentaba el alcalde, era 1.700.000. ¿Y ustedes con los cambios, cuánto esperan que se recaude? Nosotros aproximadamente 261.000 millones. Claro, son casi 1 billón de pesos menos. Es un monto Por eso, al bastante distribuirlo entre el mismo número de personas,
pues pagan menos. ¿Es eso más o menos? Así es. Y sobre ese mismo número de personas no se contempló una de las propuestas que llamó mucho la atención en Bogotá y es, por ejemplo, exonerar a los estratos 1, 2 y 3 del pago de este impuesto. ¿Por qué el Consejo no accedió a eso? Bueno, en primer lugar hay que hacer una modificación sustancial al Estatuto de Valorización, el cual no contempla estas dos opciones, que es que se incluya el estrato 1 y 2. Este estatuto empieza a regir desde el año 87 y ya estamos pues en el 2013, lo cual pues ya requiere una modificación pues lo más pronto posible. Pero el tiempo en televisión siempre lo acosa a uno terriblemente, concejal, pero ¿habemos valorización o no habemos valorización? En este momento continúa igual. 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 O sea, estamos como estamos y quedamos igualitos. Claro, y si el alcalde no convoca sesiones extraordinarias, antes que venza el plazo del descuento del 15% hasta abril, tendremos un gran problema para la ciudadanía. Y lo que hay o sigue habiendo es humo negro frente a ese tema. Muchas gracias, Presidenta Bueno, del Consejo, a por ustedes estar esta mañana aquí en muchísimas Noticias gracias. Caracol.